La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y porque necesitamos de esa palabra de Dios que vive y permanece para siempre, nos encontramos día tras día para meditar en la palabra de Dios. Hoy lo haremos sobre el capítulo 7 del libro de Job. Antes pedimos la bendición de Dios en una oración. Señor y Padre nuestro, clamamos por tu gracia a nuestro lado. Al meditar en tu palabra, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 7 del libro de Job nos encontramos con la continuidad de un discurso que expresa un renuevo de los lamentos, un discurso que clama a Dios por la finalización de sus males, que describe una miserable situación, pero que finalmente quiere ampararse en el perdón y en la gracia de Dios. Vamos a detenernos resumidamente en el mensaje de este capítulo. El capítulo comienza con una pregunta. ¿No es acaso una lucha la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? ¿Acaso la vida no es una lucha y como un jornalero, o sea, viviendo al día brevemente? Como el siervo suspira por la sombra o como el jornalero espera el salario de su trabajo, así yo he recibido meses de desengaño y noches de sufrimiento. Versículo 4. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Pero la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el amanecer. Mi carne está vestida de gusanos y costras de polvo, mi piel hendida y abierta supura. Mis días corren más veloces que la lanzadera del tejedor y parecen sin esperanza. Acuérdate de que mi vida es un soplo, es frágil, es un suspiro, es nada, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de quienes me ven no me verán más, y tú fijarás tus ojos en mí, pero yo ya no seré, como nube que se desvanece y pasa. Así el que desciende a la tumba no subirá de allí, no volverá más a su casa, ni su lugar volverá a ser reconocido. Él está describiendo, Job, su situación desde su enfermedad, desde sus dolores, desde su abandono, concentrado en sus problemas, multiplicando sus sufrimientos. Desde el versículo 11 en adelante, nosotros tenemos un pedido. No voy a refrenar mi boca, voy a hablar. Si no me voy a quedar en silencio, voy a reclamar. En la angustia de mi espíritu me quejaré, en la amargura de mi alma. Y él se pregunta en el versículo 12, ¿acaso soy yo el mar o un monstruo marino, símbolo del mal, para que me pongas vigilancia? Estaba molesto Job porque creía que estaba siendo vigilado bajo la sospecha de Dios. Cuando digo mi lecho me consolará, mi cama aliviará mis quejas, entonces me atemorizas con sueños. O sea que Job hasta le echa la culpa a Dios que a través de los sueños le llena de temor. Versículo 16, aborrezco mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, ya que mis días solo son vanidad. Lo mejor que podrías hacer es dejarme morir. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas, para que pongas en él tu corazón y lo visites todas las mañanas? Y a cada momento lo pruebes. ¿Cuándo apartarás de mí tu mirada y me soltarás para tragar siquiera mi saliva? Versículo 20. Aunque haya pecado,
¿qué mal puedo hacerte a ti? Guarda de los hombres, ¿por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Por qué no borras mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Pues pronto dormiré en el polvo y aunque me busques temprano, no existiré. Job tenía un dilema. Job creía que si él era una persona justa, dedicada e íntegra, no tendría por qué estar enfrentando sufrimiento. No había percibido todavía, lo iba a hacer después, pero todavía no había percibido que en juego, como telón de fondo, estaba si él servía a Dios porque todo le iba bien, o si era capaz de servir a Dios aunque no todo le vaya bien. De manera tal que él pensaba, si soy íntegro, justo, estoy haciendo bien las cosas, no tengo que sufrir. Si sufro, si enfrento calamidades, es porque Dios se olvidó de mí. Y si Dios se olvidó de mí, ¿qué sentido tiene la vida? Mejor morir, mejor terminar. El favor que me podría hacer Dios es terminar con mi vida. En segundo lugar, le hacían creer que su dolor era resultado de su pecado. Por lo tanto, él revisa y dice, pero ¿qué hice yo? ¿Cuál es mi pecado? Pero está bien, yo reconozco mi pecado. Pero aunque yo haya pecado, ¿qué mal te estoy haciendo? Ahora, si realmente todo lo que me pasa es culpa de mi pecado, entonces borra mi rebelión y perdona mi iniquidad, porque pronto dormiré en el polvo y aunque me busques temprano no existiré. Amigos, nosotros sufrimos a veces por la consecuencia directa de nuestro pecado y otras sufrimos indirectamente por la consecuencia del pecado en el mundo, en la humanidad, en la tierra. No tenemos que percibir que todo dolor es resultado de la desobediencia a Dios. A veces sí, muchas veces sí, pero no siempre es así. De manera tal que si estuviéramos enfrentando alguna situación que no entendemos, haríamos bien en reflexionar, ser sinceros y si percibimos que tiene que ver y es el resultado de una conducta equivocada, pidamos perdón a Dios y pidamos fuerzas para salir de esa conducta equivocada. La mujer en el Evangelio, encontrada en el mismo acto de pecado, fue perdonada por Jesús y Jesús le dijo, vete y no peques más. Quiere decir que si estamos sufriendo como resultado directo de nuestros pecados, pidamos perdón y pidamos a Dios fuerzas para no continuar pecando. Pero si no estamos sufriendo como consecuencia directa de nuestros pecados, y sufrimos porque existe el mal en el mundo, y Dios que no envía el mal, lo permite al mal, y lo encausa con un propósito de enseñanza, de instrucción, de reflexión, de recuperación, entonces pidámosle a Dios que nos dé fuerzas para entender lo que no entendemos y para que su propósito se cumpla en nuestra vida. En los dos casos recurramos a Dios. En los dos casos contaremos con su disposición para estar a nuestro lado, aliviar nuestro dolor, producir consuelo, fortaleza, ayudarnos a entender el propósito, concedernos el perdón y finalmente darnos su espíritu para ser victoriosos y obedientes. Aprovechemos el silencio de este momento del programa para colocar nuestra vida así como está en las manos de Dios. Aprendamos de Job. No hagamos lo que él a veces hizo, reclamar, contender, pelear. Más bien, de manera sumisa y respetuosa, coloquemos nuestra vida en las manos de Dios, como está, como sea, y Él va a hacer diferencias.
Aproveche este momento para orar. Señor, ayúdanos a aprender de las actitudes correctas de Job y de aquellas que sin ser tan correctas también nos enseñan una lección. Ayúdanos a confiar y a depender de ti. Y si enfrentamos situaciones que no son el resultado de lo que nosotros mismos nos buscamos, que tu abrazo nos consuele, nos permita visualizar el propósito y fortalecernos en tus promesas. Y si sufrimos como resultado de lo que nos buscamos, que nos amparemos en tu gracia, busquemos tu perdón y fuerzas para ser obedientes. Bendice a todos nuestros amigos y concede a cada uno de ellos y de nosotros un día muy especial. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Que este sea un día diferente en su vida, lleno de propósitos, lleno de objetivos, lleno de perdón, lleno de fuerza. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.